comentaba que no es la primera vez que viene, cosa que me ha alegrado, conocía ya un poquito nuestra ciudad. En este caso, además, me acompaña Lola Pastor y el que será el presentador, Víctor Santos, porque clausuramos ciclos. Esta es la última conferencia de esta 35 edición del ciclo Otoño Cultural. Sabéis que hemos tenido 4 y esta es la 5ª semana de conferencias, yo creo que variadas y muy entretenidas en este caso. No voy a entrar a detallar cada una de ellas. Y bueno, sobre todo, os doy las gracias a todos. Estoy encantada de recibirte aquí en nuestra casa y quiero dar el recibimiento también a todos, hacerlo extensivo a todos los que estáis aquí presentes, lo cual no es una mera expresión de cortesía, es un sincero deseo que manifiesto en nombre del presidente de nuestra entidad, don José María Beltrán, del Consejo Rector y de todo el grupo humano que compone esta entidad. Quiero ser breve, pero quiero empezar por felicitar al excelentísimo Ayuntamiento de Petrer por haber logrado concluir con enorme éxito una edición más del Otoño Cultural, la 35 edición del Otoño Cultural. Estoy segura que Jesús Maraña, acostumbrado a participar en tertulias, ponencias o cursos, conoce mejor que nadie la dificultad actual de atraer al público a conferencias, sobre todo un viernes por la tarde, y que éstas se mantengan durante 35 años consecutivos, sin fallar incluso en la llamada era pandémica y crisis varias. Desde entonces, desde finales de aquellos años 80, con la presencia de Caixa Petrer, pero sobre todo con la presencia de las miles de personas que nos habéis acompañado, creo que hemos conseguido que se considere este ciclo de conferencias como una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Caixa Petrer va a seguir estando no solo al lado de Elda Petrer, sino vamos a seguir estando allá donde se nos considere o se nos quiera para colaborar con ellos a través de nuestra obra social. Teniendo en cuenta la visita a Petrer de este leonés, de Jesús Maraña, me es grato que conozca tanto estos hechos como que de los más de 200 conferenciantes que por aquí han pasado, medio centenar han sido periodistas y comunicadores. Como sabéis, no han faltado la sanidad, la educación, la solidaridad, el bienestar social, la política, el deporte y, por supuesto, la cultura, las artes o la literatura. En esa línea hay algo que dijo hace 6 años nuestro conferenciante de hoy que me gustaría emplear como titular. No puede haber mejor pareja del periodismo que un buen libro. Y puesta ya a escribir, con permiso y aunque sea de forma imaginaria, utilizaría como epílogo de ese libro otras frases de nuestro conferenciante, Jesús Maraña, que es una frase que ha utilizado ese mismo año. Hay necesidad de escuchar más y de gritarnos menos. Escuchar durante 35 años con atención es lo que aquí hemos hecho realmente, además de aprender, empatizar, compartir o discernir, gracias tanto a la pluralidad de los contenidos como al nivel profesional e intelectual de nuestros ponentes. Con la certeza de que siempre nos quedarán el periodismo y los grandes libros, muchas gracias. No dejaré en absoluto ni nunca, y hoy menos, de lado la contrastada objetividad al afirmar que pocas entidades bancarias, muy pocas, mantienen desde hace más de 6 décadas una dedicación social como esta. Y cuando hablo de contraste, es porque recojo opiniones de sectores y de compañeros, tanto de estas ciudades, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, como de otras de la provincia, donde así se me manifiesta. A Jesús Maraña Marcos, mi admiración por una inmensa carrera profesional cuya relevancia e influencia siguen intactas o incluso más fuertes, más notables que en sus comienzos, hace 45 años, cuando solo con 16 años marchó de su pueblo natal, el León, de Sahagún a Madrid. Bueno, cuando me contactasteis para invitarme a esta charla, yo prefiero llamarlo charla porque la conferencia siempre me da un poco de pudor denominarlo así, ¿no? Le tengo un respeto profundo a la conferencia como al formato libro, ¿no?
me parece que exige una preparación, una documentación, un trabajo que en el día a día que nos absorbe a todos, a cada uno en su ámbito, ¿no? En mi caso dedicado al periodismo y al análisis político, pues no tiene uno mucho tiempo para dedicar a otras esferas, ¿no? He hecho lo que he podido, pero la reflexión que sí trasladé, que me parecía actual, interesante, aunque como ha explicado muy bien Víctor, esto no viene de ayer ni de anteayer, como casi ninguno de los problemas que tenemos, ¿no? Decir periodismo y democracia en tiempos de incertidumbre, pues creo que pone sobre la mesa algunas posibles reflexiones que quiero compartir y que, por supuesto, al final de la charla o cuando Fernando me haga una seña y yo ya me callo, que es la posición en que más me gusta estar, aunque parezca mentira, os invito a que lo compartamos y debatamos lo que os parezca pertinente. Y esto viene de lejos. La ciudadanía en su momento pierde la confianza en la política porque percibe o cree que los políticos están sometidos a otros poderes no democráticos, fundamentalmente económicos, financieros, etc. Y paralelamente los medios pierden credibilidad porque se interpreta que estamos condicionados por poderes económicos y políticos, ¿no? Esto, cuando digo viene de lejos, creo que todos podemos situarlo en una época, aunque no en un momento concreto, ¿no? Pero a mí me gusta situar algún acontecimiento que me parece que refleja muy bien esa crisis paralela, ¿no? E insisto en calificar la crisis de los medios, no tanto del periodismo, al menos del periodismo en el sentido que yo lo considero, ¿no? A finales de los años 80 aparecen las televisiones privadas. Le comentaba cuando veníamos hacia acá a Fernando que yo estuve en Petrer en los años 80. Algunos de ustedes, y si no tiene nadie la edad suficiente, me perdona la cosa esta arcaica que voy a contar. Era una época en la que solo había 2 canales de televisión, la primera y la segunda. Y había un programa que fue mi segundo trabajo después de Informaciones de Madrid, que se llamaba Si yo fuera presidente. Fue un programa revolucionario en aquella época, que presentaba Fernando García Tola, y era una aventura semanal, ¿no? En 2 meses se colocó líder de audiencia, y claro, decir eso sobre el año 83, pues suena raro porque, a ver, ser líder de audiencia con 2 cadenas, pues tampoco tenía mucha complicación, ¿no? Pero bueno, la tenía cuando a la misma hora en la otra cadena ponían o el partido de fútbol de la semana o la película de la semana. Y sin embargo aquel programa tuvo éxito. Fue con motivo de eso por lo que estuve en Petrer considerando la posibilidad de hacer aquí el programa, y después por distintas circunstancias finalmente se hizo en Bocairent. Pero bueno, en esa época fue cuando conocí esto. A finales de esos años 80 surgen las televisiones privadas y desaparecen a lo largo de esos siguientes años, o casi desaparecen, los editores o las familias de editores que quedaron fagocitados por la llamada industria audiovisual. Es decir, se pasa de la empresa de la información, algunos eran pues empresas potentes como ya era en ese momento Prisa o el Grupo Z o otros, pero se pasa a formarse macrogrupos más dedicados al entretenimiento que al periodismo como tal. Es decir, el motor principal de esos nuevos macrogrupos no es tanto vender un periódico cada día, hacer un periódico cada día o la emisora de radio que correspondiera, como formar un grupo de comunicación en el que empieza a producirse la guerra de los fichajes estrellas, empieza la guerra del fútbol, de los intereses del fútbol, los derechos del fútbol y de todo lo que está alrededor de eso, de la guerra del marketing, del negocio de las camisetas, etc. Y es decir, se va perdiendo lo que era el sentido de un negocio que me gusta decir que contra lo que ahora parece no consistía en captar audiencias masivas. Es una gran mentira, es decir, el periodismo en el sentido que uno considera que es el periodismo, que es
contar con la mayor honestidad posible lo que pasa, contrastarlo y transmitirlo a la gente como intermediario y ser honesto en los análisis que se hace sobre los hechos, nunca ha tenido audiencias millonarias. Lo que sí ha tenido el periodismo, considerado de esa manera, es influencia. Es decir, ha marcado agenda o ha marcado el debate público, ha influido en las decisiones políticas. Pero esto que ahora existe, la tecla, y tener 20, 30, 50 millones de oyentes, de espectadores, de seguidores, etc., el periodismo siempre fue algo de minorías. Esta es la realidad. El negocio de la comunicación y del entretenimiento sí necesita esas enormes audiencias para sobrevivir, para subsistir. Esos fichajes de estrella, pues claro, cuando uno iba a la facultad, pues es verdad que aspirábamos a ser pues, corresponsales de guerra, como mucho a presentar un telediario, ¿no? Esto cambió y ya todo el mundo quería ser, pues eso, o Mercedes Milá, o José María García, o Julián Lago, que lo habéis citado aquí, con quien yo compartí la fundación de una revista que se llamaba Tribuna de Actualidad, y yo viví el cambio que se produjo en el propio Julián Lago cuando empezó de hacer revistas, de hacer semanarios políticos, a convertirse en uno de los programas de Telecinco, ¿no? En el director de un programa de Telecinco y ser absolutamente famoso. Eso lo cambia todo, cambia el sentido de lo que uno hace, de cómo lo percibe la gente y de cuál es la almendra de a qué se dedica, ¿no? Claro, se manejan cifras millonarias que exigen financiación y a la vez van inflando las deudas de las grandes empresas de prensa y comunicación y la dependencia de la banca que tiene que financiar eso y va siendo acreedor de determinados medios y las multinacionales. De hecho, las grandes cadenas se emiten informativos. Yo apostaría que alguna de las principales cadenas que todavía hoy conocemos de televisión, emiten informativos porque están obligados a emitir. Porque para tener la licencia hay que emitir determinados porcentajes de tiempo dedicados a la información. Si no, me consta que no se emitirían, porque realmente el coste que tiene hacer un buen informativo mínimamente digno, pues es mucho más alto que la mayoría de los productos que emiten y generan mucha más audiencia e ingresos, ¿no? Fuera de esa burbuja madrileña donde se concentran los grandes grupos de comunicación, son los tiempos, el inicio de la llamada burbuja inmobiliaria, y surgen centenares de medios regionales, autonómicos o locales, muchos de ellos en manos de constructores. Las cabeceras se multiplican o cambian de manos y el objetivo, vuelvo a lo mismo, en otro sentido mucho más cercano a la gente, mucho más inmediato, no pretenden tanto, bueno, pues dedicar una de sus ramas empresariales a hacer periodismo en lo que se supone que es la función democrática del periodismo, sino a intentar condicionar a las comunidades o a los ayuntamientos. Esto ha pasado en toda España. Aparece entonces Internet, finales de los 90, mediados, finales de los 90. Y a mi juicio se produce un doble error, ¿no? De los medios ante esa revolución digital. Las empresas, por un lado, lo que entienden que pueden buscar es el gran pelotazo, y pongo un ejemplo que yo mismo viví. Yo entonces trabajaba en el Grupo Z y bueno, dirigí varias revistas, luego dirigí todo el departamento de revistas, que eran como 50 cabeceras. Y yo asistí a una reunión, no se me olvidará nunca, era el año 2000, nos reunían a todos los directores de medios del Grupo Z, y quien era responsable de la vertiente digital, de la puesta de Internet de un grupo que hasta entonces tenía revistas y periódicos en papel, pues fue el mensaje de vamos a crear una nueva marca que se llamará Z Digital, es decir, una marca que no existía desde hacía muchos años, pues Interview, Tiempo, el Periódico de Cataluña, Woman, Man, un montón de cabeceras. Se creaba una nueva
lo cual a los que estábamos ahí nos sorprendía mucho, porque dice, bueno, cuando ya tienes alguna marca creada, ¿por qué no la aprovechas digitalmente? No, se trataba de crear una marca, volcar todos los contenidos en papel de manera gratuita, que todo el mundo accediera gratuitamente, y el objetivo era en 5 años, y este fue el ejemplo que puso, esto ahora lo montamos y en 5 años esto valdrá 10.000 millones de pesetas. Todavía estábamos justo en la previa a la llegada del euro. Y eso se puso en marcha. Como en todos los grupos de comunicación, se volcaron los contenidos para el acceso gratuito en Internet. Los periodistas, eso fue las empresas, ¿no? Los periodistas yo creo que también percibimos Internet como un enemigo, ¿no? Como algo que llegaba para quitarnos, para borrarnos a nosotros y quitarnos la función. Surgió aquello del llamado periodismo ciudadano, ¿no? Y entonces reaccionamos, en muchos casos, como, bueno, y entonces los periodistas ¿para qué servimos? Si ya todo el mundo puede subir a Internet un blog, un texto, una noticia, un análisis, lo que sea. Se estableció entonces una doble ecuación letal, ¿no? A mi juicio, que fue igualar, hacer equivalente la comunicación y el periodismo, que son dos cosas diferentes, e identificar también Internet y gratuidad. Era aquello de no se puede poner puertas al campo y esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Bueno, yo creo que a día de hoy eso lo seguimos pagando y luego volveré a ello. Pero luego se produjo el estallido de las llamadas .com, ¿no? La parte empresarial, digamos, de esto, que estaba hace de 2000, y apenas 2 años después cayó a los 1.500, ¿no? Se produjo el cierre de empresas, casi 5.000 empresas ligadas o vinculadas a Internet. Y, por supuesto, trajeron miles de despidos y hasta suicidios de especuladores o ingenuos que habían invertido en empresas vinculadas a Internet que se prometían como ganancias multimillonarias y muy rápidas, ¿no? Recordarán ustedes 2001 y los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que eso puso a prueba y fue un eslabón en el camino de lo que era la crisis de los medios ya entonces, ¿no? Porque puso a prueba el papel del buen periodismo. Y esa asignatura en aquel momento se suspendió porque se tardó muchísimo tiempo en comprobar y en desvelar y en confirmar que habíamos asistido a una operación gigantesca de desinformación, de fake news, montada desde la Casa Blanca y secundada, entre otros, por Tony Blair y por José María Aznar. Es verdad que los dos primeros, Bush y Tony Blair, ya hace mucho tiempo que reconocieron que se había mentido y que no sabían que no había armas de destrucción masiva en Irak. La verdad es que José María Aznar yo nunca lo he escuchado reconocerlo. Estamos asistiendo en esta misma época, esto no es absolutamente cronológico, hay procesos que están sobreponiéndose unos a otros, ¿no? Que es el proceso de la globalización, y al mismo tiempo estamos asistiendo ya a cómo revientan casos de corrupción, ¿no? Se frena con el estallido de las .com, la especulación financiera, pero continúa lo que es, que eso sí que no tiene freno, que es la revolución digital, como pasa en cualquier revolución de tipo industrial o tecnológico, ¿no? Se ha comparado la revolución digital con otras revoluciones clave en la historia, ¿no? Y yo diría que es incluso, en cuanto a las consecuencias, es todavía mucho más trascendente, ¿no? Que pues, la revolución industrial o la de la máquina de vapor, ¿no? Creo que la revolución tecnológica lo cambia todo, porque es la que con mayores magnitudes cambia la forma de informarnos, de comunicarnos, de entendernos o no entendernos, etc., ¿no? Paralelamente vamos conociendo en España grandes casos de corrupción antes, durante y después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo eso va conduciendo a la llamada crisis de los intermediarios, con la hecatombe financiera de 2008 y la aplicación posterior del llamado austericidio, de las recetas neoliberales, se pone en evidencia esa crisis de la intermediación. En una democracia los dos principales intermediarios son los partidos,
por un lado, y los medios de comunicación, por otro, ¿no? Los partidos que dan cauce a la voluntad popular y los medios que conforman la opinión pública. Bien, pues los dos actores principales de la intermediación, digamos, perdemos el crédito. Por un lado, el impacto de la globalización. Con la revolución digital surge, pasado un tiempo, después de, bueno, pues de las primeras explosiones de Internet, en esto que comentaba antes, cómo lo absorben los medios y cómo nos equivocamos a la hora de afrontar la llegada de Internet. Luego surgen las redes sociales. Y eso, en palabras de Pacho Sánchez Cuenca, tiene un impacto enorme sobre la labor de intermediación de los medios de comunicación, pero tiene un impacto tal que llega un momento en que ya se confunden las fuentes de las informaciones o de los análisis y no importa tanto ya los medios, las cabeceras, como las personas a las que se sigue en las redes, ¿no? Las personas o las marcas o los blogs o lo que fuere, ¿no? Se acentúa la creación de burbujas ideológicas y eso ayuda a crecer la polarización. Esto está explicado ya desde hace tiempo en muchos análisis y estudios. Yo siempre me gusta citar un libro que se llama El efecto burbuja, porque explica muy bien cómo estamos en manos todos y todas de las grandes plataformas que acumulan los datos, porque nosotros mismos vamos facilitando nuestros datos y llega un momento en que estamos constantemente recibiendo información que está, digamos, en el mismo marco que nosotros hemos creado sobre nosotros mismos. Del mismo modo que si vamos en verano o en vacaciones a un hotel determinado y nos piden nuestro email, a partir de ahí empezamos a recibir en el email propuestas, ofertas de un fin de semana, de vacaciones, de descuentos, etc. También nos aparecen, a medida que navegamos en Internet, pues si hemos pedido por Amazon 2 ensayos políticos de no sé qué tipo, pues ya nos van apareciendo automáticamente nos van apareciendo propuestas que siempre van relacionadas con esas pistas que nosotros hemos ido dejando. Es decir, llega un momento en que no salimos de una burbuja determinada, sobre todo si además estamos en las redes y no nos abrimos a los demás, no nos abrimos a un pensamiento diferente, no interactuamos con gente que piense distinto, sino que vamos siempre leyendo o felicitando o asintiendo o dándole al like de gente que piensa más o menos como nosotros. Esto ocurre en la mayoría de los casos y a veces a mí me parece muy injusto que se acuse del ambiente, del clima, de la realidad, de la polarización solo a los políticos o a los movimientos políticos. Creo que es muy injusto porque una responsabilidad importantísima la tenemos los medios y los propios ciudadanos y ciudadanas. Porque, bueno, criticamos eso, pero actuamos de la misma manera en nuestras relaciones, en estos nuevos formatos, en estas nuevas vías de comunicación, ¿no? Esto es obviamente la salsa o el terreno abonado para el auge de populismos autoritarios, ¿no? Extremistas. La pérdida de confianza en políticos y medios es esa salsa que alimenta los populismos o, por ejemplo, Sánchez Cuenca prefiere llamarlo fuerzas anti-establishment por una razón, y yo estoy de acuerdo con él en eso. Es muy ambiguo. El término populismo a veces se demoniza inmediatamente porque cada uno entiende por populismo pues una cosa diferente, ¿no? O sea, yo recuerdo los tiempos en los que Manuel Fraga se autodefinía como populista, porque él se consideraba la voz del pueblo, como presidente de Galicia. Hay unas corrientes de definición de lo que es el populismo en Latinoamérica que a mí me merecen todo el respeto. A mí me parece que la clave de entender el populismo, digamos, en positivo, es el respeto escrupuloso a la democracia. Si se sale de ahí, entonces estamos hablando de otras cosas. Por eso Ignacio Sánchez Cuenca diferencia lo que son movimientos anti-establishment, que reaccionan
con la intención de cambiar, de alterar el sistema, por muchas razones que algunas de ellas me parecen además justificadas, y luego están los nacionalpopulismos, el trumpismo, el Bolsonaro, lo que está pasando en Italia con Meloni, otro tipo de populismos que aprovechan la realidad de la democracia, los derechos que facilita la democracia para erosionarla, ¿no? Para ir desgastándola. Bueno, el efecto burbuja en las redes y en las grandes plataformas digitales nos encierra en esos sectarismos bajo además una falsa creencia, que es la de que estamos muy bien informados. En esa frase falta el bien informados, porque evidentemente nunca en ninguna época de la historia hemos recibido tanta información, tantos datos como ahora, ¿no? Pero eso no significa que estemos bien o mejor informados, por lo que estaba explicando y que todos ustedes seguro que saben igual que yo, ¿no? El mayor problema es distinguir lo que es información fiable y lo que son todo tipo de, bueno, pues demagogias, falsedades, distorsiones, medias verdades, etc., ¿no? La principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Esta es una frase de Daniel Innerarity, el profesor de filosofía política y uno de los autores a mi juicio más brillantes, porque la democracia es compleja por sí misma, imperfecta siempre, ¿no? Pero en ese sentido, o aceptamos esa complejidad o compraremos permanentemente discursos de brocha gorda, ¿no? Soluciones mágicas para problemas muy complejos. Estamos viviendo efectivamente la dictadura de los datos y sometidos a lo que una autora que ha tenido un enorme éxito merecido denomina el capitalismo de la vigilancia. Nos hemos convertido en ciudadanos más bien consumidores que ciudadanos, que gente que ejerce sus derechos y que influye en las decisiones. Estamos actuando o nos están considerando, o las dos cosas, consumidores puros, ¿no? Y el autor coreano-alemán Byung-Chul Han, al que yo recomiendo siempre, este hombre a mí me admira porque publica un ensayo no largo, un ensayo breve al año o dos, pero son reflexiones siempre muy ligadas a lo que nos está pasando, intentando hacer preguntas y dar algunas posibilidades de respuestas interesantes, ¿no? Él lo denomina infocracia, la etapa en la que ya estamos, ¿no? Desde hace un tiempo, ¿no? Porque estamos, está la democracia empezando a estar absolutamente condicionada. Esto explica la forma de, no el pensamiento, pensamiento ya es mucho decir de Donald Trump, pero me refiero a que aparte de las ideas que maneja y de los intereses, digamos, particulares, explica el fenómeno de Donald Trump, su experiencia y su capacidad de saber cómo engañar a la gente por la vía de los datos. Es lo mismo que ocurrió con el Brexit, ¿no? El famoso Donald Cumming, el asesor de Boris Johnson, que lo que hizo fue, a base de comprar datos y tener controlado a barrios enteros de determinadas zonas de Gran Bretaña, supo enviar informaciones por debajo de los radares habituales, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales, de los debates públicos, etc. Hacía mensajes personalizados utilizando WhatsApp, utilizando email, etc., para convencerlos de tantas cosas que inmediatamente se demostraron falsas, ¿no? Lo que costaba para los británicos estar en la Unión Europea, el desmantelamiento de la sanidad en Gran Bretaña era culpa de Europa, tantas cosas que incluso los que voceaban esas cosas, como uno de los líderes de uno de los partidos populistas, es que al día siguiente del Brexit reconoció que era falso, ¿no? Bueno, es lo que está pasando con Elon Musk, este hombre que ha comprado Twitter. Lo que le interesa, obviamente, es el negocio y el poder de manejar los datos. Vamos a ver en qué desemboca, ¿no?
de momento es preocupante y alarmante los primeros pasos que ha dado. Hay un estudio que se hace todos los años, el del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, el último, el correspondiente a 2022, entre otros datos, a mi juicio preocupantes, da uno que es este: el 38% de los ciudadanos huimos ya de determinados tipos de noticias. Unos la guerra, otros la pandemia, la crisis energética. Yo entiendo que otros simplemente cualquier cosa que se refiere a la política. Estamos tan saturados de supuesta información que necesitamos huir de ella. O sea, es más, yo reconozco que a gente que me pregunta directamente, o que es de entornos personales que conozco, pues por ejemplo durante la pandemia me preguntaban y yo les sugería: no estéis todo el día viendo la información en directo, porque es engañoso, porque la mayoría de los formatos en directo tienen una base que tiene más que ver con el negocio del entretenimiento, de atrapar al espectador, que con la solvencia en la información. Importa más lo primero que lo segundo. Y si uno está todo el día conectado a las redes o a determinados medios, cualquiera que sea, y en eso yo respeto a todos, porque siempre defiendo que hay buenos profesionales en todas partes y hay gente que nunca ha ejercido el periodismo honestamente en todas partes, ¿no? Creo que hay que racionalizar eso. Y estamos en una época en la que cada uno hace su carta de información, su hoja de ruta, sus fuentes, ¿no? Y ahí es donde somos responsables todos. O sea, yo entiendo que ya nadie lleva un periódico debajo del brazo como signo de identidad, como en los principios de la transición. Unos podían llevar El País y otros el ABC. No, ahora tenemos la posibilidad, y esa sí que me parece positiva, de elegir, de ir comprobando en cada ámbito, a quien le interese la política, o la economía, o los deportes, o el motor, seleccionando medios, periodistas concretos, blogs, especialistas, que hayamos comprobado que son fiables. Una cosa que yo reconozco que me irrita bastante es la gente que te dice: oye, te vi el otro día discutiendo con fulanito, pero bueno, pero es que es mentira todo lo que dice. ¿Pero tú lo lees? Sí. ¿Y por qué lo lees? Si ya has comprobado que miente, que ha sido condenado incluso, porque hay casos, por calumnias, por difamación, por faltar a la verdad, por no ejercer el periodismo de manera honesta, ¿por qué sigues viéndolo, o escuchándolo, o leyéndolo? Estás alimentando, contribuyendo a que sigan teniendo eco cosas que no son información.